¿Alguna vez has oído hablar de una mujer extranjera que, aunque no nació en Israel, fue elegida por Dios para formar parte del linaje de Jesucristo? Esa es la historia de Ruth, una de las narraciones más emocionantes y sorprendentes de la Biblia. Ruth no era israelita. Provenía de Moab, una tierra marcada por la idolatría y el rechazo, pero su fidelidad y valentía la llevaron mucho más allá de las fronteras de su pueblo. Cuando todo parecía indicar que su vida terminaría en tristeza y soledad, tomó una decisión que cambiaría no solo su destino, sino también la historia de la humanidad. En tiempos de hambre, pérdida y dolor, Ruth decidió permanecer al lado de su suegra Noemí y confiar en el Dios de Israel. Ella no lo sabía, pero ese simple acto de lealtad abriría el camino hacia un milagro, el reencuentro con la esperanza, el amor y la redención. Pero ¿quién fue realmente Ruth? ¿Qué hizo que una mujer moabita conquistara un lugar en el linaje real de David y siglos después en la genealogía de Jesucristo? ¿Cómo una extranjera sin posición ni riquezas pudo convertirse en una parte esencial del plan de salvación? Prepárate, porque la historia de Ruth te va a sorprender y te mostrará que Dios transforma vidas improbables en instrumentos de su propósito perfecto. Una historia de fe, valentía y gracia que sigue inspirando a generaciones hasta el día de hoy. Pero antes de comenzar, te pido que dejes tu me gusta en este video para que este mensaje pueda llegar a más personas. Ruth era una mujer moabita, nacida en una tierra extranjera marcada por tradiciones y dioses paganos. Moab, situada al este del Mar Muerto, era una nación con una historia de conflicto e idolatría, muchas veces en oposición a Israel. Fue allí donde una familia israelita llegó en busca de supervivencia. Elimelec, un hombre de Belén de Judá, decidió salir de su tierra por causa de una gran hambruna que azotaba la región. Llevó consigo a su esposa Noemí y a sus dos hijos, Malón y Quilión, buscando en Moab lo que no encontraba en su propia tierra, alimento y esperanza. Con el paso del tiempo, la vida de aquella familia se estableció entre los moabitas. Los dos hijos de Noemí crecieron y se casaron con mujeres del lugar. Una se llamaba Orfa y la otra era Ruth. Aunque provenían de culturas diferentes, Ruth conoció las costumbres y la fe de Israel a través de su nueva familia. Escuchó hablar del Dios de Noemí, un Dios que no se comparaba con los dioses de Moab, hechos de piedra y metal. En su convivencia con su suegra, Ruth comenzó a notar que había algo distinto en el Dios de Israel, un Dios vivo, justo y fiel. Pero la alegría de un nuevo comienzo pronto fue reemplazada por el dolor. Elimelec murió y Noemí quedó viuda en tierra extranjera. Aún así, los hijos continuaron allí, tratando de sostener el hogar. Sin embargo, en pocos años, la tragedia volvió a golpear a la familia. Malón y Quilión también murieron, dejando a Ruth y Orfa sin esposos y sin hijos. En una sociedad donde la mujer dependía de la familia para sobrevivir, la viudez era sinónimo de vulnerabilidad y desamparo. Tres mujeres, Noemí, Orfa y Ruth, quedaron solas, sin protección y sin esperanza. Noemí, cansada y con el corazón amargado, decidió regresar a su tierra natal, pues había oído que el Señor había vuelto a bendecir al pueblo de Judá con pan. Llamó a sus nueras y les pidió que volvieran a sus familias para que pudieran comenzar una nueva vida. Orfa, entre lágrimas, se despidió y regresó a la casa de sus padres. Pero Ruth no pudo alejarse. Su corazón estaba unido al de Noemí y aún más al Dios al que su suegra servía. Fue entonces cuando Ruth pronunció una de las declaraciones más bellas y profundas de fidelidad registradas en las Escrituras. Ante la insistencia de Noemí para que regresara, Ruth respondió con firmeza y ternura: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú vivas, allí viviré.
Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré yo, y allí seré sepultada. Estas palabras revelan el corazón de una mujer que había comprendido algo que muchos israelitas de aquel tiempo aún no entendían, que el verdadero Dios era digno de confianza y entrega total. Ruth no se convirtió por interés ni por conveniencia. Su decisión fue movida por amor y fe genuina. Eligió renunciar a su pasado, a su cultura y hasta a la seguridad de permanecer entre los suyos para acompañar a Noemí y servir al Dios de Israel. En ese momento, Ruth selló el comienzo de una jornada que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Lo que empezó como un gesto de lealtad se transformaría en un testimonio poderoso de fe y esperanza. Dios, que todo lo ve, estaba a punto de convertir la historia de una viuda extranjera en un capítulo esencial del plan de redención de la humanidad. Mientras caminaban hacia Belén, Ruth no tenía idea de que estaba siendo guiada por un propósito mucho mayor de lo que podía imaginar. Partía sin garantías, sin riquezas, sin esposo y sin hijos, pero con algo infinitamente más valioso: la fe en el Dios verdadero. Su decisión de permanecer al lado de Noemí fue el primer paso de una historia marcada por la providencia divina, la gracia y la redención. Ruth, la moabita, pasó de ser una mujer sin esperanza a un ejemplo eterno de confianza y fidelidad. Su historia comienza con el dolor de la pérdida, pero también con la valentía de empezar de nuevo. Una valentía que la haría parte de uno de los mayores milagros espirituales de la historia, el cumplimiento del plan de Dios que atravesaría generaciones hasta llegar a Cristo. Cuando Ruth y Noemí llegaron a Belén, la ciudad se encontraba en plena época de la cosecha de la cebada. Las colinas alrededor estaban cubiertas de campos dorados. Era un tiempo de alegría para los habitantes del lugar, pero para aquellas dos mujeres, el regreso a la ciudad representaba una mezcla de tristeza y esperanza. Noemí volvía a su tierra natal después de una larga ausencia, y Ruth, la extranjera moabita, daba sus primeros pasos en un lugar donde nadie la conocía, llevando consigo solo la fe y la determinación de comenzar de nuevo. Belén, cuyo nombre significa casa del pan, volvía a florecer después de los años de hambre que habían obligado a Elimelech y a su familia a marcharse. Sin embargo, para Noemí y Ruth no había cosecha que celebrar. No poseían tierras ni siervos que pudieran sostenerlas. Noemí, ya anciana y con el corazón lleno de amargura, llegó a decir al pueblo: «No me llamen Noemí, agradable, llámenme Mara, amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura». Pero incluso en medio de la tristeza de Noemí, Dios estaba escribiendo un nuevo capítulo de esperanza a través de la fe y el valor de Ruth. De acuerdo con la ley de Israel, los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros tenían el derecho de recoger las sobras que dejaban los segadores en los campos. Era una forma de sustento provista por la misericordia de Dios. Así, Ruth, con humildad y disposición, se ofreció para salir y recoger espigas en los campos, con el fin de asegurar el alimento de ambas. Su actitud no fue solo por necesidad, sino también por amor y cuidado hacia su suegra. Mientras Noemí permanecía en casa cansada y angustiada, Ruth se levantaba temprano y trabajaba desde la salida hasta la puesta del sol, soportando el calor y el cansancio, decidida a hacer todo lo necesario para que las dos pudieran sobrevivir. Era una vida dura. Las mujeres que recogían las sobras caminaban detrás de los segadores, inclinándose una y otra vez para juntar lo que caía. Muchas veces eran ignoradas o incluso humilladas, pero Ruth no se dejó vencer. Mantuvo su dignidad, su fe y su perseverancia. A cada paso que daba en los campos de Belén, el Dios de Israel la observaba, preparando en silencio algo grandioso. Ruth
no lo sabía, pero sus días de lucha estaban a punto de transformarse en días de honra. Fue en este contexto de sencillez y trabajo arduo que la providencia divina comenzó a revelarse. La Biblia dice que Ruth fue y llegó al campo que pertenecía a Booz, un hombre rico e influyente de Belén, pariente de Elimelec. A los ojos humanos parecía una simple coincidencia, pero en las manos de Dios era el cumplimiento de un plan perfecto. Ruth comenzó a recoger espigas en los campos de Booz con el mismo celo y humildad que había mostrado desde su llegada a Belén. Se levantaba temprano, antes de que saliera el sol, y salía hacia los campos con el corazón lleno de determinación. Su intención no era solo garantizar el alimento diario, sino también honrar el compromiso de cuidar a Noemí, a quien había prometido fidelidad. El trabajo era cansado, pero Ruth no se quejaba. Trabajaba con serenidad y fe, confiando en que el Dios de Israel no la había olvidado. Los campos de Booz eran amplios y fértiles. Él era un hombre respetado en Belén, rico, justo y temeroso de Dios. Era pariente de Elimelec, el difunto esposo de Noemí, y por eso formaba parte de la línea que, según la ley, podía redimir a aquella familia. Ese día, Booz vino a visitar a sus trabajadores y, como siempre, los saludó con bondad. «El Señor esté con vosotros». Y ellos respondieron: «El Señor te bendiga». Ese simple saludo mostraba el temor de Dios que guiaba la vida de aquel hombre. Mientras observaba el trabajo en los campos, Booz notó algo diferente. Había una mujer que trabajaba con más empeño que las demás. No se mezclaba, no se quejaba, no descansaba por largos periodos. Solo seguía recogiendo espigas con dedicación y humildad. Curioso, Booz preguntó al capataz: «¿De quién es esa joven?». Y el capataz respondió: «Es la moabita que vino con Noemí, de la tierra de Moab. Pidió permiso para recoger entre los manojos lo que cayera de los segadores, y desde muy temprano está aquí, trabajando sin parar, salvo por un pequeño descanso». La historia de Ruth ya era conocida en toda Belén. Las personas sabían que ella había dejado su tierra, su pueblo y hasta sus antiguos dioses para seguir a Noemí y confiar en el Dios de Israel. Esa demostración de fe y lealtad conmovía a muchos, y ahora también tocaba el corazón de Booz. Con amabilidad, Booz se acercó a ella y le dijo: «Escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas en otro campo, ni te apartes de aquí. Quédate junto a mis siervas, observa dónde están cosechando y sigue detrás de ellas. Ya les he pedido a los jóvenes que no te molesten, y cuando tengas sed puedes beber del agua que ellos saquen». Estas palabras de Booz iban mucho más allá de la cortesía. Eran una muestra de protección y cuidado, una señal de que Dios estaba mirando por Ruth. Sorprendida y emocionada, ella se inclinó con el rostro en tierra y preguntó: «¿Por qué estás siendo tan bondadoso conmigo si soy una extranjera?». Booz respondió con ternura: «He sabido todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, y cómo dejaste a tu familia y tu tierra para venir a vivir entre un pueblo que no conocías. Que el Señor, el Dios de Israel, recompense lo que has hecho y te dé refugio bajo sus alas». Estas palabras tocaron profundamente el corazón de Ruth. Ella comprendió que Dios le estaba confirmando, por medio de Booz, que su decisión de fe no había sido en vano. El Señor realmente estaba cuidando de ella y bendiciendo su fidelidad. Más tarde, Booz la invitó a comer con sus siervos. Él mismo le ofreció granos tostados y Ruth comió hasta sentirse satisfecha. Incluso separó una parte de la comida para llevar a Noemí, mostrando una vez más su corazón generoso y lleno de gratitud. El cuidado de Booz hacia Ruth no se detuvo allí. Después de que ella volvió a trabajar,
Llamó a sus siervos y les dio una orden especial: dejen caer a propósito algunas espigas de los manojos para que ella pueda recogerlas y no la reprendan. De esa manera, Ruth pudo trabajar con dignidad, sin tener que pedir ni humillarse. Buz sabía que aquel simple acto de bondad reflejaba el amor y la justicia de Dios, el mismo Dios que protege a los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Cuando terminó el día, Ruth reunió todo lo que había cosechado y desgranó los granos. La cantidad fue impresionante, casi una medida entera de cebada, algo extraordinario para una sola persona. Al llegar a casa, mostró a Noemí el resultado de su esfuerzo y le contó acerca del hombre generoso que la había tratado con tanto respeto. Al escuchar el nombre de Boaz, Noemí se llenó de alegría y dijo: «Bendito sea él por el Señor, que no ha dejado de mostrar su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, uno de nuestros redentores». Así, Dios comenzó a construir de manera silenciosa y perfecta una hermosa historia de redención. El encuentro entre Ruth y Boaz no fue una coincidencia, sino parte del plan divino. Aquel campo, donde una viuda extranjera trabajaba solo para asegurar el sustento del día, se convertiría en el escenario de una de las historias más conmovedoras de amor, fe y restauración de toda la Biblia. Dios, en su infinita sabiduría, estaba preparando algo mucho más grande de lo que Ruth podría imaginar. A través de su obediencia y pureza de corazón, Él mostraba que el pasado de una persona nunca impide el futuro que Él ha planeado. El campo de Boaz sería el punto de partida de una promesa, el lugar donde una extranjera sería acogida, redimida y puesta en la línea que conduciría al mismo Mesías. El tiempo pasó, y Ruth continuó trabajando en los campos de Boaz, cosechando con humildad y gratitud el fruto del cuidado divino. Noemí, observando todo con atención, percibía el cariño y la consideración que Boaz mostraba hacia su nuera. Aquello no era mera amabilidad. Había algo más profundo en el corazón de aquel hombre justo. Con la sabiduría adquirida por la experiencia y la fe, Noemí comprendió que Dios estaba abriendo un nuevo camino para Ruth y para la restauración de su familia. Fue entonces cuando Noemí explicó a su nuera una antigua ley de Israel, la del Redentor. Según la costumbre, cuando un hombre moría sin dejar hijos, un pariente cercano tenía el derecho, y también el deber, de casarse con la viuda, para preservar el nombre y la herencia del fallecido. En el caso de Ruth, Buz era uno de esos parientes. Él tenía la posibilidad de redimir la tierra que pertenecía a Elimelech y al mismo tiempo dar continuidad al linaje familiar. Noemí, llena de fe, instruyó a Ruth con ternura: «Hija mía, ¿no he de buscarte un hogar para que seas feliz? Lávate, perfúmate y ponte tus mejores ropas. Luego baja a la era, pero no te des a conocer a Buz hasta que haya terminado de comer y beber». Ruth obedeció en todo, mostrando el mismo espíritu dócil y confiado que la había acompañado desde Moab. Aquella noche, cuando Buz descansó después del trabajo, ella se acercó con respeto y se acostó a sus pies, conforme a la costumbre hebrea. Al percibir su presencia, Buz preguntó: «¿Quién eres tú?». Y ella respondió con humildad y valentía: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende tu capa sobre tu sierva, porque tú eres redentor». Era una forma simbólica de decir: «Tómame bajo tu protección, cumple el papel que Dios te ha dado». Buz quedó profundamente conmovido. En aquella mujer no vio solo belleza exterior, sino una virtud, una fe y una lealtad fuera de lo común. Y le dijo: «Bendita seas tú del Señor, hija mía. Este último acto de bondad es aún mayor que el primero, pues no has ido tras los jóvenes, sean ricos o pobres».
Ahora no temas, haré por ti todo lo que digas, porque toda la ciudad de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Estas palabras mostraban que Buz reconocía en Ruth a una mujer digna, aun siendo extranjera. Sin embargo, Booz también era un hombre justo y sabía que existía otro pariente más cercano, que tenía el derecho de redimir antes que él. Por eso, prometió resolver el asunto conforme a la ley. Antes de amanecer, pidió a Ruth que regresara a casa discretamente, para evitar malentendidos, y además le dio 6 medidas de cebada, un gesto de generosidad y símbolo de la provisión divina. Cuando Ruth volvió a Noemí y le contó todo, su suegra le dijo con confianza: «Espera, hija mía, hasta saber cómo se resolverá el asunto, porque ese hombre no descansará hasta concluir este negocio hoy». A la mañana siguiente, Buz fue a la puerta de la ciudad, donde se resolvían los asuntos legales, y reunió a 10 ancianos como testigos. Llamó también al pariente más cercano y le explicó el caso. Noemí, que volvió de la tierra de Moab, vende la parte de las tierras que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Si quieres redimirla, hazlo. Si no, lo haré yo. El hombre respondió que no podía asumir esa responsabilidad, temiendo perjudicar su propia herencia. Entonces Booz declaró delante de todos: Soy testigos de que he adquirido todo lo que era de Elimelec, Quilión y Malón, y también tomo a Ruth, la moabita, por esposa, para levantar el nombre del difunto sobre su heredad. Los ancianos y el pueblo que estaban allí respondieron: Somos testigos. Que el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, que edificaron la casa de Israel, y que seas poderoso en Éfrata y famoso en Belén. Aquella bendición sellaba el comienzo de una nueva historia. El matrimonio de Booz y Ruth fue celebrado con alegría en Belén. El pueblo se reunió para testimoniar la bondad de Dios, que había transformado el dolor en esperanza y la pobreza en plenitud. La mujer extranjera, antes marcada por la tragedia y la soledad, ahora era honrada delante de todos. El amor de Booz, unido a la fidelidad de Ruth, reflejaba el mismo amor redentor del Señor, que acoge, restaura y da un nuevo sentido a la vida. Dios había transformado la historia de Ruth en un testimonio vivo de su gracia. De viuda extranjera, se convirtió en esposa y heredera de las promesas de Israel. Su matrimonio con Booz no fue solo una unión humana, sino también un símbolo del plan divino de redención. Así como Booz la redimió de la pobreza y del olvido, el Señor redime a quienes confían en Él, concediéndoles un nuevo comienzo. El nombre de Ruth, antes desconocido, pasó a ser recordado con honor en toda la historia de Israel. La moabita, que había dejado todo por amor a su suegra y por fe en Dios, ahora formaba parte del linaje real, y de su vientre vendría la descendencia que culminaría en el nacimiento del Mesías. Ruth, ahora esposa de Booz, experimentaba una nueva etapa de su vida, marcada por la paz y la restauración. Aquella mujer extranjera que un día llegó a Belén cargando el peso de la pérdida y la pobreza, había sido completamente transformada por la providencia divina. Dios, que la había guiado desde Moab, seguía conduciendo su historia con propósitos mucho mayores de lo que ella podía imaginar. El matrimonio con Booz no solo trajo estabilidad y dignidad, sino que también abrió el camino para el cumplimiento de un plan eterno, la redención que alcanzaría a todas las naciones. El Señor, en su fidelidad, concedió a Ruth y a Booz un hijo. El nacimiento del niño fue motivo de gran alegría para toda la ciudad. Las mujeres de Belén, que antes se habían compadecido de Noemí en su amargura, ahora celebraban con ella la bondad de Dios. Dijeron a la anciana: Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, y sea su nombre famoso en Israel. Este niño será restaurador de tu alma
y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es mejor para ti que 7 hijos. Aquellas palabras revelaban cuánto se había convertido Ruth en un ejemplo de amor y lealtad. Noemí, que un día se había llamado Mara por causa de la amargura, ahora veía su dolor transformado en gozo. Tomó al niño en sus brazos y lo cuidó como si fuera su propio hijo. El pequeño recibió el nombre de Obed, que significa siervo o adorador. Él sería el abuelo del rey David, el gran monarca de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. La historia de Ruth, una moabita sin herencia, alcanzaba así una dimensión extraordinaria. De viuda, sin nombre y sin futuro, se convertía en parte del linaje real que siglos después daría origen al Mesías, Jesucristo. El evangelista Mateo, al registrar la genealogía del Salvador, incluyó su nombre entre los antepasados de Cristo, recordando que Dios escoge a personas sencillas para cumplir sus grandes propósitos. El libro de Ruth comienza con hambre, muerte y separación. Una familia que deja Belén en busca de sustento y termina sumida en la pérdida, pero concluye con abundancia, vida y redención. Una familia restaurada por la gracia y la fidelidad de Dios. El contraste entre el principio y el fin demuestra que ningún dolor es definitivo cuando Dios está en control. Él transforma las tragedias en testimonios y guía cada paso según su plan perfecto. La historia de Ruth también revela cómo el amor divino rompe las barreras humanas. En aquella época, los moabitas eran vistos con desconfianza por Israel, debido a un pasado de idolatría y enemistad. Sin embargo, Dios eligió precisamente a una moabita para formar parte de su historia redentora. Esto demuestra que la gracia del Señor no se limita a fronteras, tradiciones o descendencias. Alcanza a todo aquel que cree y se entrega con fe y obediencia. Cada gesto de Ruth, su decisión de seguir a Noemí, su trabajo en los campos, su fidelidad y su respeto, fue usado por Dios para tejer una historia de redención. Ella no buscó grandeza, solo fue fiel en lo poco, y el Señor la exaltó delante de todos. Su vida muestra que el verdadero valor no está en el origen, sino en el corazón que confía y actúa con fe. Boaz, por su parte, también representa la figura del Redentor, aquel que paga el precio para restaurar lo que estaba perdido. Él es una imagen profética de Cristo, el verdadero Redentor de la humanidad. Así como Boaz acogió a Ruth y le dio un nuevo nombre y un lugar, Jesús acoge a todos los que lo buscan, ofreciendo perdón, propósito y salvación. Con el nacimiento de Obed, la esperanza renació en Israel. El niño sería el vínculo entre el pasado de dolor y el futuro de gloria. De la descendencia de Ruth y Boaz surgiría Jesé, y de Jesé nacería David, el rey que uniría al pueblo y prefigura el reino eterno de Cristo. De esta manera, la historia de Ruth no se limita a su tiempo. Apunta al mismo plan de Dios para restaurar a la humanidad por medio de su Hijo. La trayectoria de esta mujer es un testimonio de que Dios escribe historias de redención donde el mundo solo ve finales tristes. Él transforma a los extranjeros en herederos, a las viudas en madres y a los corazones quebrantados en vasos de honra. La fidelidad de Ruth no solo cambió su vida, sino también el curso de la historia de la salvación. El libro termina con una genealogía breve pero poderosa, y Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró a David. A través de esa línea, la promesa hecha a Abraham y reafirmada a David alcanzaría su plenitud en Jesucristo, el Salvador del mundo. Así, la vida de Ruth es una prueba viva de que el amor de Dios alcanza lo improbable, restaura lo perdido y transforma lo ordinario en extraordinario. La historia de la moabita que eligió el camino de la fe y la obediencia sigue resonando a través de los siglos como un mensaje de esperanza
para todos los que se sienten olvidados o sin valor. Ruth nos enseña que Dios no desperdicia ningún dolor. Él usa cada lágrima, cada renuncia y cada paso de fe para cumplir sus propósitos eternos. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia de Ruth en la Biblia. Comparte esta enseñanza con más personas. Deja tu me gusta en el video y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Que Dios bendiga tu vida.